Bueno, mi charla se denomina Retos de diseño y construcción de plantas desaladoras. Como introducción, aunque ya lo has avanzado, David, en el mundo existen aproximadamente casi 20.000 desaladoras que producen casi 100 millones de metros cúbicos al día. El 59% son plantas de agua de mar, el resto aguas salobre de distinta tipología. Está claro que la ósmosis inversa es mayoritaria en cuanto a la tecnología, más del 71% de las plantas son de ósmosis inversa, habiendo relegado a las plantas de evaporación por su alto consumo energético, y el 60% es para uso municipal, agua potable, aunque hay otros usos como los industriales, etc. Los mayores productores de desalación a nivel mundial son, lógicamente, los países del Golfo Pérsico, con Arabia Saudí a la cabeza, Estados Unidos, y España está en la quinta posición mundial en capacidad de producción. Como decía, España es el quinto país en capacidad instalada. Tenemos una capacidad instalada próxima a los 5 millones de metros cúbicos día, y ya el agua desalada supone casi un 9% del agua potable que se suministra en el país. Contamos con casi 800 desaladoras, bastantes de gran capacidad, y la desalación comenzó en España en el año 1964 con una pequeña planta desaladora en Lanzarote para abastecimiento de la isla, y bueno, fue creciendo durante estos años. Y digo aquí, ¿y esto es una rareza? Pues sí, hay una rareza en nuestro sistema productivo de desalación, y es que el 21% del agua desalada la utilizamos para la agricultura. Y digo que es una rareza porque a nivel mundial la desalación para la agricultura nos representa más de un 3%, por tanto somos un ejemplo que está siendo observado con interés en muchísimos otros países. Bueno, como a mí lo que se me ha preguntado es que hable de conceptos y de claves de diseño y construcción de plantas, primero voy a hablar de algunos conceptos relevantes de desalación. Lo que piensa en general mucha gente, mucha población o los detractores de la desalación, es que la desalación consume mucha energía, tenemos un vertido de salmuera que puede ser muy peligroso y el agua es muy cara. Esto es lo que mucha gente piensa, ¿no? Pues yo estoy aquí para desmentir algunos de estos mitos. En primer lugar, respecto al consumo de energía, la energía necesaria para desalar el agua de una familia de 4 miembros en un año es igual a lo que consume su refrigerador. Por tanto, creo que no es un alto consumo energético. Incluso en el Golfo Pérsico, que es una zona con el mar con muy poca profundidad y cerrado, que es donde más desaladoras hay en el mundo, vertiendo millones y millones de metros cúbicos al día de salmuera, el incremento observado de salinidad en este mar cerrado ha sido debido al vertido de salmuera, no supone más del 5% del incremento de salinidad que se debe a la evaporación natural del agua. Por tanto, podemos considerar que es absolutamente relevante. Y respecto al precio del agua, bueno, se ha dicho muchas veces la famosa frase de no hay más agua más cara que la que no se tiene, ¿no? Comparemos el precio del agua desalada con el agua embotellada, que estamos pagando probablemente a 300 o 500 euros el metro cúbico. O sea que tener una fuente de agua inagotable y sostenible por debajo de €1 metro cúbico me parece que es un precio bastante razonable. Bueno, el coste más importante o el componente más importante del coste en la desalación es el consumo energético, que puede suponer un 50 o un 60%, pero aquí veis cómo ha ido evolucionando con el tiempo, desde las primeras desaladoras que se construyeron en España por evaporación, que podían consumir más de 20 kilovatios hora metro cúbico, que era un disparate. Se han ido incorporando distintos cambios en la tecnología, primero el cambio de evaporación a ósmosis, luego incorporando distintos tipos de turbinas, hasta llegar a los actuales intercambiadores de presión, donde estamos en valores por debajo de 3 kilovatios hora metro cúbico, típicamente 2,5, etc., ¿no? Y diréis, ¿y podemos seguir bajando mucho más? Desgraciadamente nos topamos con algo llamado leyes de la termodinámica y no vamos a poder bajar por debajo de 1 kilovatio hora metro cúbico. De hecho, cualquiera que venga a venderos un sistema que produce menos de 1 kilovatio hora metro cúbico, pues o viene de una tecnología extraterrestre o se ha saltado las leyes que conocemos o hay que modificar las leyes de la termodinámica, pero no es posible. Por tanto, estamos en un punto ya muy próximo al límite termodinámico y solo podemos ir dando pequeños saltos en eficiencia y trabajando en la sostenibilidad por el uso de energías renovables, reduciendo la huella de carbono. Bueno, vamos a hablar un poco de los conceptos relevantes de diseño y construcción. Estas son las fases de todo proyecto de desalación. Lógicamente, lo primero es la idea del proyecto, necesitamos agua, concepto. Después, la selección de la ubicación y la calidad de agua a tratar. Aquí estoy marcando los aspectos críticos. Es muy importante, por supuesto, conocer la calidad del agua. Hay que tener una buena campaña de análisis con mucho tiempo, si es posible, de 2 años, con muchos análisis en distintos periodos del año.
Luego hay que seleccionar cuál es el tipo de contrato, si es una administración, pues un project finance, o si simplemente hacer diseño y construcción, o diseño, construcción y operación, etcétera. Hay que hacer la ingeniería y diseño básico, que es crítico también porque nos va a condicionar todo lo que hagamos después. La obtención de permisos ambientales es crítica porque es el mayor factor de retrasos de los proyectos de desalación y lleva un proceso muy largo. Por tanto, hay que tener ese diseño básico y en cuanto se pueda ir a presentar las autoridades ambientales para comenzar esos trámites. Luego, bueno, en el caso de una licitación pública hay que hacer una licitación y seleccionar al constructor. En un project finance hay que buscar la financiación y hacer el cierre financiero, firmar el contrato, se realiza la ingeniería de detalle, construcción. ¿Y qué cosa genera retrasos también durante la construcción? Pues la conexión eléctrica de las obras marinas. Las obras marinas son impredecibles, podemos tener temporales, podemos tener mal tiempo y retrasar las obras, podemos encontrarnos con fondos marinos rocosos en los que haya que hacer voladuras, etcétera. Entonces siempre es, aunque hay, lógicamente durante la fase de proyecto hay que intentar hacer el mayor número de estudios posible, siempre hay un cierto grado de incertidumbre que genera retrasos, igual que la conexión eléctrica, dado que son instalaciones altamente demandantes de energía. Posteriormente ya pondríamos la planta en marcha y procederíamos a su operación. ¿Cuál es la filosofía general de diseño de cualquier desaladora? Bueno, pues tenemos que incluir las tecnologías más actuales y contrastadas. Las empresas españolas que somos punteras en desalación vamos incorporando todos los nuevos desarrollos que se van generando en membranas, recuperadores de energía, etcétera. Tenemos que seleccionar equipos y procesos para asegurar el mejor coste de ciclo de vida. La planta tiene que ser flexible, tenemos que hacer un determinado número de líneas, caudales de producción, etcétera, para que la planta pueda trabajar a distintos rangos. En épocas, en España hemos visto épocas con plantas paradas o plantas funcionando a pequeña capacidad. Bueno, hay que dotar a la planta de flexibilidad para poder adaptarse a todo este tipo de producción. Por supuesto, buscar la eficiencia en todos los procesos y equipos de calidad, no hace falta decirlo, que tenga una autonomía y alta disponibilidad. Tenemos que tener muchos equipos en reserva por si algo falla, que no tengamos que parar la planta. Hay que buscar siempre la simplicidad y la seguridad en operación. El diseñador debe estar pensando siempre en las personas que van a operar la planta. Hay que hacer espacios amplios, seguros, que sean fácilmente transitables, etcétera, y por supuesto con la máxima seguridad posible. Siempre equipamiento y procesos dimensionados de manera conservadora, de forma que la planta pueda adaptarse a condiciones cambiantes más desfavorables y no se nos quede corta respecto a pretratamiento u otras consideraciones. Por supuesto, hay que estar pensando siempre en la minimización del impacto ambiental, en la sostenibilidad y luego, pues, la constructibilidad y la mantenibilidad, ya lo he comentado, pues que haya suficientes espacios, medios de elevación, etcétera, para hacer la vida más fácil de los operadores que vendrán cuando nosotros acabemos el trabajo de diseño y construcción. ¿Qué aspectos más relevantes hay que tener en cuenta para el diseño? Pues es muy importante los condicionantes locales, el emplazamiento, dónde vamos a ubicar la planta, dificultad de disponer de ciertos recursos, donde hemos pensado poner la planta, tendremos suficiente energía, es fácil llegar allí con suministro eléctrico, tenemos capacidad de distribución, se han dado casos de plantas que se han construido y la tubería de distribución se ha hecho años después y cosas así, ¿no? Pues no tiene mucho sentido. Hay que estudiar muy bien el medio marino en todos sus aspectos, ambiental, en temas constructivos, etcétera, la climatología, sismicidad, eso es importante en muchos países, inundabilidad, es importante también tener en cuenta que vamos a estar en la costa y por tanto hay que tener en cuenta estos factores. Aspectos relacionados con la geotecnia, características del terreno, etcétera. Aspectos socioeconómicos, porque la planta va a generar empleo, intercambio de suministros, etcétera. Aspectos económicos medioambientales, aspectos arqueológicos, puede parecer una tontería, pero yo me he encontrado en proyectos, enterramientos precolombinos por los cuales ha habido que cerrar una zona donde estábamos trabajando, llamar a las autoridades involucradas y hacer un estudio de la zona, o nos hemos encontrado bombas enterradas de la Segunda Guerra Mundial y ha habido que utilizar artificieros para desactivarlas. Es decir, parece una tontería, pero estos son aspectos que ocurren en la múltiple casuística de que nos encontramos en las plantas, ¿no? Y, por supuesto, los usos y calidad del agua, o sea, saber para qué va destinada ese agua y adaptar nuestro diseño a esta aplicación. Otras cuestiones muy importantes a definir en la fase de diseño que nos permitirán optimizar la inversión y la operación es, ya lo he dicho antes, una campaña analítica de aguas lo más completa posible, definir bien el punto de toma, las características del agua y la obra necesaria para su ejecución.
Con esta calidad de agua bruta y el punto de toma tenemos que definir el pretratamiento y posibles alternativas a la ubicación de la planta. Para mí, el pretratamiento es el aspecto clave del éxito de cualquier planta. O sea, si una planta fracasa respecto a su proceso es porque el pretratamiento no ha sido bien diseñado. Las membranas son elementos que están pensados para separar agua de sales, no para separar otras cosas. Por tanto, si a la membrana hacemos que solo le llegue agua con sales, tendrá una vida larguísima. Por tanto, el pretratamiento es la clave de cualquier diseño de una desaladora. Entonces, bueno, con este pretratamiento diseñado de forma conservadora siempre, pues ya definiremos el resto del proceso, bombeos intermedios, hay que definir tipos de pretratamiento, para lo cual yo recomiendo también hacer pilotajes con distintas tecnologías previamente al diseño para decidir cuál es la mejor. No hay una solución estándar de pretratamiento para las plantas, no es mejor una ultrafiltración que un pretratamiento convencional. Hay que preguntarse para qué planta y qué agua. Cada planta es un mundo y, por tanto, como digo, una buena campaña de análisis, pilotajes para saber qué va a ir mejor con nuestra agua. Bueno, luego vamos haciendo el diseño del layout y la configuración de los trenes, las configuraciones de bastidores. Como sabéis, las últimas tendencias, bueno, últimas tendencias ya llevan muchos años, es el de hibridar membranas, poner distintas membranas dentro de los tubos, incluso el split, sacar agua por por los dos extremos del tubo de presión, de forma que producimos agua de distintas calidades y podemos reducir el segundo paso de ósmosis en caso de que lo haya. Parámetros de diseño de membranas y comparativo de membranas. Hay que comparar muchísimas proyecciones de membranas para dar con la membrana más adecuada. Y luego, pues lógicamente tenemos que definir qué calidad de agua requerimos para nuestro agua producto, para definir la remineralización, posibles mezclas o lo que vayamos a hacer con el agua. Bueno, es importante, también lo he mencionado, la modalidad contractual. En general, las grandes plantas son ejecutadas no suelen ser iniciativas totalmente privadas, sino que suelen ser promovidas por gobiernos y administraciones públicas. Y para ello, pues optan por la construcción de distintos modelos, ¿no? Pues aportación de la financiación por la administración pública, financiación de la construcción, simplemente un contrato de diseño y construcción. Usted construye y luego se va y vendrá otro a operar. Firma de contrato de operación y mantenimiento posteriormente, o podemos ir a lo que nosotros consideramos más razonable, que son los modelos PPP, de participación público-privada, que puede ser total o parcial, donde ya entramos en modelos concesionales, donde el promotor invierte en la planta y cobra a lo largo de los 20-25 años de la operación toda esa amortización, ¿no? Dentro de esta casuística también hay distintos modelos, como el BOT, dependiendo de quién acaba la propiedad de la planta y demás. Y por tanto, bueno, pues hay que decidir cuál es el mejor. Como digo, yo creo que es el mejor modelo porque involucras en general la empresa que está involucrada en la construcción, está involucrada también en la posterior explotación y por tanto hay una continuidad entre ambos contratos que garantiza que todo va a ir bien y la planta está siempre en manos de expertos y especialistas. Bueno, ¿y cuáles son las tendencias que tenemos en la actualidad de innovación? Bueno, pues en realidad estamos trabajando en la actualidad siempre en eficiencia energética, reducción de huella de carbono y huella hídrica. Una de las mayores tendencias en la actualidad en la desalación es el brine mining, o la recuperación de sales y productos de interés de las salmueras. Por ejemplo, ahora se está pensando en recuperar el litio de salmueras u otros productos de interés. En general se había hablado de productos de químicos un poco más convencionales, ¿no? Pero dado que la salmuera está concentrada al doble del agua de mar, pues se puede pensar en otros elementos del agua de mar que podríamos recuperar de manera más sensible. Otros subproductos que podemos recuperar, pues sabéis que hay muchos proyectos también de reciclaje de membranas, de ósmosis inversa, o bien reciclado de materiales, o bien modificación de la superficie de la membrana para transformarlas en membranas de otra tipología. También tenemos las nuevas tecnologías de desalación, ahora hablaré un poco de ellas, la forward osmosis, el grafeno, etcétera, que están por ahí en distintas fases de investigación. Otro tema interesante es la producción de energía a partir de gradientes salinos, mezclando salmuera con aguas dulces, lo cual podemos hacer por ejemplo, con forward osmosis o con electrodiálisis reversa, pilas bacterianas, etcétera. Tenemos algunos retos importantes técnicos para el futuro, que son los contaminantes emergentes, micro y nanoplásticos, superbacterias, etcétera, que con membranas podemos eliminar, pero hay que seguir trabajando en esta materia. Y luego, por último, la transformación digital o digitalización en la que está inmersa toda la industria, no solo la del agua, pero en la que cada vez estamos más cerca, ¿no? Y bueno,
necesitamos a todos los sectores implicados para avanzar en estos frentes, gobiernos, empresas, centros de investigación, universidades, etcétera. Y ya he comentado un poco de las nuevas tecnologías y son el futuro, va a sustituir a la ósmosis inversa, la forward ósmosis, la destilación de membrana o el grafeno nanoporoso. Pues bueno, no pensamos que en los próximos años esto se vaya a producir. Estas tecnologías, bueno, se han hecho muchos pilotos, se ha hecho mucha investigación. Al final lo que se ha visto es que, lógicamente, como he dicho antes, no podemos ir contra la termodinámica, y por tanto es muy difícil encontrar una de estas tecnologías que en la actualidad pueda sustituir a la ósmosis inversa como tecnología que consiga un menor consumo energético y se pueda implantar de manera, digamos, masiva. Porque, sin embargo, sí hemos encontrado que todas estas tecnologías tienen un gran interés, no necesariamente para ser la nueva tecnología de desalación, pero sí para otras cosas, como ya lo hemos dicho, la producción de energía aprovechando gradientes de salinidad, mejora o sistemas híbridos con las tecnologías actuales y también van a jugar un papel muy importante en el tratamiento de las salmueras o lo que hemos dicho que era el brine mining y demás, ¿no? Y bueno, ya solo para acabar, como representante de AEDIR, de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, quería mencionar que bueno, nuestra asociación fue creada en 1998 para agrupar a distintas empresas y colectivos. Tenemos en la actualidad 200 afiliados, de los cuales 53 son empresas, y decir que, aunque ya lo sabéis, que de las 20 empresas más grandes del mundo de desalación, 7 son españolas, y además tenemos un gran tejido empresarial en este sector que es también referente internacional, que incluye ingenierías y consultores, constructores de distinto tamaño, operadores, suministradores de equipos, de equipamiento y servicios, centros de investigación, universidades, etcétera. Bueno, aquí podéis ver un poco las distintas empresas afiliadas a AEDIR, que son, lógicamente, las más importantes, la mayor parte de las más importantes del mundo. Y por mi parte, concluir que la desalación se ha convertido a nivel mundial en un complemento indispensable para la planificación hídrica en países con escasez, lo cual se va a incrementar con los efectos del cambio climático. Es posible hacer proyectos de desalación sostenibles sin impacto detectable sobre el medio ambiente y sin generar emisiones y produciendo un agua de calidad a un precio razonable y asumible por la población, y yo añadiría por la industria y por la agricultura. Para ello es crucial un buen diseño, contando previamente con una buena campaña analítica de agua, un diseño conservador y un pretratamiento lo más robusto posible. Las condiciones locales siempre son críticas para el diseño y construcción de las plantas, con algunos factores siendo los más críticos para los plazos, como la obtención de permisos, conexiones eléctricas, obras marinas. Y como decía, pues respecto al futuro no se prevé un cambio próximo de tecnología, pero sí mejoras en procesos y en eficiencias, así como la combinación de diferentes tecnologías para aprovechar salmueras, producción de energía, etcétera. Bueno, pues espero que os haya sido interesante y muchas gracias por vuestra atención.